Siempre he soñado con muchísimas cosas, pero la verdad nunca creí que fueran alcanzables y posibles. Hoy quiero compartir un pedazo de mi corazón y decirles que aquí tienen un servidor y un guerrero encaminado siempre a la construcción de sueños. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia y quiero decirles que nunca, nunca deben olvidar de dónde venimos, de dónde nacimos, de dónde formamos parte de nuestros primeros pasos. Aquí tienen a mi familia, unos seres increíbles, mi mamita, mi papá, mis hermanos, personas increíbles, nobles, con valores y principios que me ayudaron a tener este corazón que hoy me inspira a continuar en la construcción de muchos sueños para alcanzar muchas cosas. La verdad es que siempre creí que estar en zona de confort o tener una familia sin mucho dinero iba a permitir que mi vida continuara de la misma manera, una vida tolerada, porque siempre, siempre, siempre tenemos excusas, siempre tenemos miedo, siempre tenemos una oportunidad de construir, pero no nos damos cuenta por el entorno social, por nuestros patrones mentales que desde niños nos infunden nuestros padres, nuestros amigos, nuestro colegio, y creí que nunca iba a tener la bendición de ser abundante, siempre estaba allí, pero gracias a estos seres increíbles, hoy soy quien soy y por eso nunca, nunca olvidaré de dónde vengo, pero también tengo claro de dónde vengo, en dónde estoy y para dónde voy. Así que empezamos la construcción con una vida sin sueños. La verdad que antes de conocer esta hermosa oportunidad, mi vida no tenía sentido en muchos aspectos de la vida. Era una persona que vivía el día a día, que no construía muchos sueños, solo pensaba en pasarla bien, en divertirme, tener momentos de felicidad pasajera, solo pensaba en pasar el tiempo y no me fijaba que el tiempo iba pasando y que nunca se detenía. No había una vida sin metas, una vida sin sueños, una vida sin propósito. Solo pensé que estar rodeado de amigos y de diversión me mantendrían el resto feliz hasta que me di cuenta que esa era una vida que no me estaba causando mucho beneficio, que me estaba causando mucho daño y no solo a mí, sino a mi familia. Empecé en unas situaciones difíciles de cambiar los patrones mentales porque la verdad llevaba muchísimo tiempo en la rumba, en el trago, en unas situaciones diferentes. Ahí como ven en la imagen, alcanzaba grandes premios. Era una de las personas que más bebía y por eso me premiaban también. Me gustaba muchísimo divertirme con rumbas, parrandas y entendía algo que la mayoría dice que no puede hacerlo porque no tiene las capacidades ni las condiciones y que su entorno social no le favorece. Pero ahí es donde empezamos a construir porque también duré 14 años en la Policía Nacional. 14 años de mi vida en zona de confort, no tenía mucha información, solo tenía algunas cosas que decían en la institución como lo que ordene, como ordene y orden cumplida. Eso nació a través de un ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro es mi padre, que es pensionado en la Policía Nacional, duró 20 años entregando su tiempo a una institución y pues yo seguía en lo mismo, seguía difundiendo la misma información y entendí que seguía en esa zona de confort, no iba para ningún lado. Iba tras de una pensión, tras de una seguridad laboral, tras de un estatus pelatus que al final de cuentas siempre me veía involucrado en deudas. No sé, pero la vida que vivía, esa vida sin sueños, esa vida tolerada, me estaba llevando a más deudas y más deudas, y entendí que si seguían lo mismo no pasaba absolutamente nada, pero lamentablemente cuando estamos en esa zona de confort y nadie nos dice cómo salir de ella, pues nos quedamos atrapados en ese círculo de las ratas, como dice Robert Kiyosaki, y no entendemos por qué nada crece en nuestro entorno social, trabajamos más horas de nuestra vida, le dedicamos más tiempo a nuestro trabajo, y la verdad me gustaba lo que hacía, era jefe de comunicaciones estratégicas del Grupo de Incorporación de la Policía, y mi misión en ese objetivo era captar el mayor número de personas o de aspirantes que reclutara para la Policía Nacional. Teniendo en cuenta todo esto, me encontré en una situación difícil porque cuando conozco esta hermosa bendición, tendí una cosa muy importante y es que le estaba dedicando más tiempo a la policía, más tiempo a un trabajo que al amor de mi vida. Les presento a mi motor, a mi por qué inicié a hacer este negocio, por qué me encaminé frente a muchas circunstancias y muchos patrones mentales. La verdad es que no quería que mi hija,
que mi hija siguiera las mismas condiciones de su padre. Desde que nació fue el amor de mi vida, es el amor de mi vida, es la personita a quien más amo y adoro y le pido todos los días a Dios para que este ser maravilloso me dé toda la felicidad. Pero no solo eso, soy el responsable de traerla al mundo y entendí que si seguía en esa zona de confort, sus sueños y los míos nunca se iban a cumplir, que posiblemente se seguiría repitiendo el mismo círculo en el cual yo me encontraba, en el sistema de trabajo y una vida tolerada, más no una vida soñada. Su mirada, su rostro, su sonrisa, siempre me mantuvo allí al frente porque se presentaron muchísimas cosas que ya voy a presentar. Allí es donde entendí algo, que el amor vence cualquier frontera y que no importa si no conoces el camino, pero si tienes un porqué fuerte. Yo siempre he dicho que encuentren un porqué fuerte que te haga llorar, que te haga levantar y abandonar esa zona de confort. Ese porqué va a ser la inspiración para que tú salgas a construir desde el corazón. Yo nunca pensé que la vida se iba a transformar en tan poco tiempo. La verdad, entendí eso, que la felicidad de ella es mi felicidad y allí es donde encontré un punto de quiebre. Una vez en una capacitación de don Álvaro Zúñiga, él nos hablaba de un punto de quiebre y no entendía cuál era ese punto de quiebre, pero fue allí donde hice esta promesa después de una anécdota que no quiero repetir en mi vida. La verdad, una vez mi hija se encontraba en Cajamarca, Tolima, un departamento a 8 horas de distancia donde yo trabajaba, y teniendo en cuenta que la policía no me permitía viajar muchísimo tiempo porque teníamos que estar de servicio completo, de disponible sábados, domingos, lunes festivos y a veces trabajando en la noche. Y allí una vez viajé a esta ciudad a verla y viajé con lo necesario, es decir, con los gastos necesarios. La verdad estaba con muchas deudas, tenía una deuda de más de 45 millones de pesos en los bancos por mi mala administración financiera en el colegio, en la universidad, en ninguna parte, ni la policía me enseñaba a administrar mi dinero. Y con ese estilo de vida, lo único que encontré fue deudas, problemas económicos, problemas emocionales. Y es donde encontré un punto de equilibrio, de quiebre, cuando al viajar a Cajamarca, encontrarme con mi hija después de un fin de semana espectacular, no, me quedé sin dinero porque ella me pidió una cosita allí, un regalito, pues cómo decirle no al amor de mi vida. Me quedé con 5.000 pesos, es decir, más de un dólar. Y tenía lo necesario para viajar de Cajamarca a Ibagué, pero tenía un recorrido de Ibagué a Tunja, donde me encontraba trabajando, una distancia de 8 horas. Tenía una alternativa, era que cuando conocí la empresa, lo único que tenía era 2 cajas de producto, una de RGX y una de Capuchino. Al quedarme sin dinero, lo único que me tocó hacer fue en el terminal de transportes de Ibagué, vender una cajita de estas que me sirvió para viajar y regresar a casa. En todo el camino en el bus me fui llorando, destrozado, porque entendí que allí mi vida se estaba destrozando, y no solo la mía, sino la del amor de mi vida. Así que llegué a casa, hice una promesa como la que era de mi hermosa hija, y le prometí que trabajaría día y noche, sin importar lo que sucediera, pero que le iba a entregar mi corazón, mi alma, hasta que esa situación cambiara, porque no iba a permitir que estaba perdiendo al ser de mi vida, al amor de mi vida, y no iba a permitir que esa situación continuara. Y él dice, te prometo que lucharé constantemente y seguiré trabajando día y noche hasta obtener nuestra libertad, para estar juntos por siempre y por siempre ser felices. Te prometo que lo lograremos. Te amo y siempre te amaré porque eres lo más hermoso de mi vida. Te ama tu padre. Esa promesa me destrozó el alma, porque recuerdo mucho que me arrodillé y pedía a Dios una luz de esperanza, un camino que me permitiera construir una vida en abundancia para mi hija. Entendía que ese motorcito, que esa personita que yo traje en este mundo, era responsable de lo que estaba construyendo. Y ahí es donde tuve un punto de quiebre, donde dije, no más, no más, esta situación no puede controlarla, y lo único que encontré fue una luz en mi camino, mi querida hermanita Marcela. Después de haber preocupado, aquí fue la presentación de la oportunidad. Ella me presentaba el negocio, pero
Yo era un poco terco, era escéptico porque estaba en una status pelatus, tenía una zona de confort, tenía un cargo. Creí que al estar en la policía iba a lograrlo todo porque tenía una carrera con una pensión muy corta. En 14 años que llevaba en la institución solo me faltaba un año para recibir mi vivienda y 6 años para pensionarme. 6 años para pensionarme. Creí que era un tiempo corto, pero entendí que 6 años son demasiado. Ella me hizo dos preguntas. Uno, ¿cada cuánto ves a tu hija? Y lo único que yo podía hacer era viajar una vez al mes, 2 días. Y me decía, es decir, que ves 24 días al año a tu hija. ¿Tú crees que tu hija merece eso y que no merece más de tu tiempo y no de dinero? Y son cosas que me hicieron pensar. También me decía, bueno, ¿y cómo está tu economía? Debes mucho dinero y qué estás haciendo para obtenerlo. Y en una de esas presentaciones, después de ser muy escéptico, conocí a nuestro gran diamante Diego Pineda y a nuestro doble diamante Alan Badilla. Viajé a Tuna y me dijo, hay dos empresarios que te van a presentar la oportunidad. Cuando yo fui a esa presentación, salí un poco confuso porque me hablaban de mucho dinero y cuando estamos en una zona donde solo ganamos un mínimo o 1.700.000, que era lo que yo me ganaba, decía que no, que eso no era posible, que eso tan bueno no dan tanto, que eso es un lavadero de cerebro, que un montón de cosas, sacaba excusas y pretextos sin entender que mi hermana lo único que estaba haciendo era presentándome una oportunidad, así que llegó una luz en mi camino. Después de insistir, hoy le agradezco siempre porque como tenía muchas deudas, no fui yo quien invirtió en la compañía. Mi hermana me prestó el dinero para ingresar a la compañía, no tenía deudas, no tenía experiencia en marketing, era mi primer negocio, duré 14 años como empleado en una institución donde lo único que tenía, repito, era como ordene lo que ordene y orden cumplida. Así que no sabía nada de negocios, no sabía nada de construir equipos, de redes de mercadeo, nunca había tenido la fortuna de investigar o de llenarme de información. Sencillamente ella confió en mí, yo confié en ella y lo único que veía en sus ojos era una ayuda. Cuando me llegaron las primeras cajitas, que yo las llamaba unas cajitas que no sabía ni para qué eran ni qué funcionaban, pero que sabía que tenía una oportunidad buenísima para cambiar mi vida, es donde me llegan a mi casa y me asusté cuando llegaron esas cajas porque nunca había tenido experiencia en ventas, no había vendido ni siquiera una galleta y también tenía otra situación en contra. Era de esas personas estatus pelatus. Yo le decía a mi hermana, imagínate un policía de Colombia vendiendo productos. No me hallaba en eso, inclusive tenía mucho miedo al bullying o a las personas que me molestaran en mi entorno social porque la institución es un poco machista y temía que mis compañeros se burlaran y yo lo asimilaba y decía, imagínate un policía vendiendo cosméticos, es como vender productos, como vender productos para bajar de peso, no me imagino la burla que me van a hacer mis compañeros, pero saben que el por qué, ese motivo, ese amor de mi vida me llevó a vencer todas esas críticas, esos miedos, porque al principio se burlaban y cuando tomo la decisión, mis amigos me decían Reduz Fat Fat e Irene Melo. Y duró así mucho tiempo, siempre formábamos a las 7 de la mañana y al prender siempre el canal de noticias que acostumbrábamos siempre en la mañana en la formación, salía ese comercial de Reduz Fat Fat y pues los colores se me subían a la cara, yo decía, no, sencillamente estoy consumiendo, pero no estoy vendiendo productos, eso no es para mí, yo sencillamente estoy construyendo una empresa. No sabía cómo hacerlo, no sabía qué iba a pasar y no sabía que esto iba a pasar. Aquí yo llamo esto aprendiendo a caminar porque sin información, sin conocimiento, sin tener la suficiente credibilidad para emprender un negocio, me lancé al ruedo. Empezaba a llevar videos, empecé a llevar la oportunidad a muchas personas, pero nadie me creía porque entiendo que una persona con muchas deudas, con una imagen de un poco de alcohólico, con una imagen de rumbero, con una imagen de desordenado, y yo ofreciendo un negocio millonario, pues mis amigos lo único que hacían era burlarse. Se burlaban de mí en muchas oportunidades, me decían, estás loco, Edgar, ¿cómo vas a construir? Dedícate a trabajar, deja de ser ese soñador, tú sí puedes a creer, te están lavando el cerebro. Hay muchas cosas que me decían dentro de mí, y ahí es donde empecé a viajar muchísimo.
empecé a caminar, a construir, empecé a viajar en bus, no tenía vehículo, no tenía ni siquiera una moto para desplazarme. Lo único que sí hacía era desplazarme a mis amigos. Le presenté la oportunidad en primer lugar a mi familia y pues también rechazo total porque mi mamá, la promoción que me hacía le daba energizante porque ella pues trabaja hasta altas horas de la noche y lo único que me decía es que, no, mira, ese producto me da más sueño. Y yo, mami, ¿cómo así? Decía sí, pero era en contra. Todo el mundo no se alineaba a mi favor, al menos decirle, oye, qué bueno lo que estás haciendo, qué bueno que estás construyendo, me alegra mucho que estés tomando decisiones en tu vida. Pero por el contrario, cuando tomas la decisión y te arriesgas, empiezas a construir y a cambiar tu vida, las personas te van a decir que no es posible, las personas van a tratar de cortar tus alas, las personas van a tratar de impedir que tú crezcas, que te quedes al mismo nivel de ellos. Y cuando entendí algo, que salí a presentar el negocio sin esa información, era una persona que tenía muchas ganas, que mis sueños eran más grandes que mis excusas, porque esa vida sin sueños que tenía antes, hoy encontraba una luz de esperanza que me permitía alimentarme todo el tiempo. Así que en un año, duré recorriendo muchísimos lugares, viajando muchísimo. Recuerdo mucho que viajaba esas escenas de esas imágenes, cuando encontramos a Anita, a un ser que admiro, a Maribel, a las personas que iniciaron con nosotros este proyecto y que creyeron sin ver porque no teníamos absolutamente nada. Boyacá es una región donde no había ningún tipo de creencia en este tipo de negocios, son muy conservadores, son capital universitaria, y pues me enfrentaba al mundo, todo el mundo se burlaba, pero gracias a ellas, yo recuerdo que viajaba en una distancia de 1 o 2 horas en el bus, saliendo desde las 8 de la noche después de mi trabajo, ahí se dan cuenta que todavía estaba uniformado, y viajaba a capacitar, a buscar, con la esperanza de siempre vamos a construir, vamos a trabajar, vamos a expandir, vamos a crecer, mi líder, y llegaba nuevamente al mismo apartamento con las mismas personas. Eso pasó por lo menos unos 6 meses, pero no importa, yo llegaba con actitud, con energía, vamos a capacitarnos. Y sacaba un texto de un libro, sacaba un parágrafo, sacaba un audio, me empecé a capacitar mucho y empecé a llenar mi mente de información porque entendía algo, que si aumento mi capital mental, mi mente va a llenar mis bolsillos. Tenía un sueño y tenía una fe y una creencia. Creo muchísimo en Dios, creo en mí y creía en este proyecto de corazón. Este era mi salvavidas, era o todo o nada. Pero siempre que viajaba, al encontrar las mismas personas de regreso, lo único que tenía es que si me pasaba de las 11 de la noche, tenía que esperar muchísimas horas para que el bus nuevamente saliera desde Duitama hasta Tuna. Así que muchas veces me quedé en el terminal aguantando un poco de frío, llegaba a 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, para madrugar nuevamente a las 5 y salir nuevamente a mi rutina como policía. Así pasaron muchísimas noches. Nunca en mis primeros meses tuve resultados, salía desesperadamente porque me acuerdo mucho que como no entendía el sistema y no sabía, prospectaba en canchas de tejo, en billares, por todas partes intenté hacer este negocio, hasta que me di cuenta de algo, que la gente estaba mirando mi necesidad, la gente observaba que yo realmente necesitaba esto, pero no le estaba dando el valor ni el estatus ni la postura del negocio. Así que empecé a informarme, a capacitarme, mientras todo el mundo me decía que no era posible, yo decía que sí era posible, y empecé a leer Escuela de Negocios, GoPro, Los secretos de la mente millonaria, Piense y hágase rico, La magia de pensar en grande, un montón de información que hicieron clic en mi cabeza. En la mañana mis hábitos era levantarme a escuchar vallenatos, a escuchar música, y empecé a matar esos hábitos nocivos que entendí que no me iban a servir para nada, y comencé a escuchar audios. Pero ustedes se imaginarán, cambiar un audio que te divierte, que te eres sonriente, a escuchar un audio que al principio es nuevo para ti, te parece aburrido, porque no lo entiendes, pero esa persona te decía que tú podías hacer cosas grandes, que no necesitas la aprobación de nadie para triunfar y que tú puedes ser exitoso si te lo propones. Así que salí sin excusas y empezamos nuevamente a construir. Intenté muchas veces, una y otra vez, muchas noches de trasnocho, ya tenía muchas ojeras, la mayoría me decía no tengo tiempo, y yo decía, pero ¿cómo es posible si yo tengo las mismas 24 horas? Además yo trabajo en una institución donde trabaja sábados, domingos, lunes festivos en la noche, yo salgo 8, 9, 10 de la noche, ¿cómo es posible que tú no vas a tener tiempo?
y no empecé a no comprar excusas. No importa la hora que saliera a trabajar, salía emocionado, salía apasionado a construir un negocio que iba a cambiar la vida de mi hija, la vida de mi motor. Así que no importa que no conozcas, que no tengas toda la información, si tienes un porqué, encuentras el cómo hacerlo. Y allí estamos, nuevamente buscando personas para esta hermosa profesión, para esta hermosa región. Y ahora entendí algo, que antes me desgastaba tratando de convencer a alguien, sin darme cuenta que lo único que tenemos en las manos es una oportunidad para transformar vidas, para cumplir muchos sueños. Y cuando empecé a ayudarle a muchas personas, cuando empecé a decirles que no solo es un negocio, sino que quería ayudarles en la vida, que quería ayudarles a ser mejores personas, allí empezó a llegar gente, porque entregué mi corazón, entregué mi alma y me apasioné muchísimo a esto. Entendí que ahora no lo hacía por dinero, sino lo hacía por amor. Así que después de esto empecé a sentirme un poco frustrado porque tenía ya mucha información en la cabeza, tenía ese lavado de cerebro que hoy agradezco y que hoy bendigo, porque esas personas me decían que no entregues tu vida por dinero, que no vayas a trabajar por dinero, sino que lo que hagas lo entregues por amor y porque te gusta esta hermosa profesión y este hermoso negocio como eFusion. Me llegó tanto al corazón que tomé una decisión importantísima. Después de estar 14 años en una institución que tenía todas las condiciones para tener una pensión a corto tiempo, me pensionaba a los 38 años de edad. A un año, este año recibía mi vivienda y tenía uno de los mejores cargos en la Policía Nacional. Así que vencí el miedo, tomé la decisión y entendí algo, que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Y entendí que tienes que abandonar lo bueno, porque si tienes fe y crees en ti y crees en esta hermosa oportunidad, va a llegar lo extraordinario. Así que hay muchas personas que tienen miedo a entrar al negocio, que tienen miedo en organizar su vida, en abandonar un trabajo que lo único que le da es dolores de cabeza. Y entendí que vinimos al mundo para vivir en abundancia, para construir, para soñar, para tener las bendiciones de Dios. Somos hijos de Dios, y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos. Yo creo que todo padre quiere lo mejor para sus hijos, como yo quiero la bendición para mi hija, su felicidad. Y entendí algo, que hasta los pajaritos que están allá afuera tienen su alimento diario y que no me iban a dejar solo en este camino. Vencí el miedo, tomé una decisión que muchos me dijeron: estás loco, ¿cómo te vas a retirar? La situación está difícil, la economía cada vez está colapsando mayor, el impuesto está subiendo, el costo de vida aumenta. Corre, corre, quédate allí en tu zona de confort, pero no importa, porque entendí que no necesito la aprobación de nadie para cumplir los sueños. Tomé el modelo de ejemplo, que fue mi padre, y entendí que él seguía en lo mismo, con deudas, sin cambiar su carro, sin viajes, sin un estilo de vida. Y yo no quería eso para mi hija, no quería que eso se repitiera, porque aquí esto que me dio la vida y este regalito, esa luz de esperanza, me permitió entender que estaba para cosas grandes, y encontré que en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, se escondía un diamante, una persona que está dispuesta a entregar su alma, su corazón y su vida por una organización, por una empresa que ha dado todo para que muchos mejoren su calidad de vida. Cuando llené mi mente de mucha información y mi corazón de muchos deseos y entendí que mi hija merece lo mejor de la vida, eliminé el temor. Ya cuando vencí ese miedo, cuando tuve ese carácter para afrontar las cosas, empezaron a hacerme la vida imposible en la institución. Me aumentaron las horas de trabajo, me amenazaron de traslado, me amenazaron de un montón de cosas. Y cuando tienes el carácter, vences el miedo, te quedas sin jefes, porque ya no tienes miedo para afrontar la vida y sales a construir con el corazón y con el alma. Sales a enfrentarte a este mundo hermoso que solo está para la abundancia y para la construcción. Empecé a construir mis equipos, y así fue cuando llegó Tolima. Gracias a César Pacheco, a un compañero, mi compañero de tragos en ese entonces, no tenía mucha información, pero él confió en mí como amigo. Así que entendí algo.
ese negocio, si tienes confianza en muchas personas y le transmites la visión, así no tenga la información correcta, pero busca personas que confían en ti, busca personas que son tus amigos incondicionales. Cuando esos amigos se den cuenta de que tú les quieres ayudar de corazón, que no les estás metiendo en algo que va a ser nocivo para su vida, sino por el contrario, que le vas a llevar una bendición a su vida, esa persona sin entender el negocio va a entrar. Y así fue cuando llegó después Betty, después llegó un equipo espectacular en el Tolima, que en este momento es uno de los equipos revelación, de los equipos que tienen mi corazón, que amo y que adoro y que bendigo siempre, porque gracias a ellos encontré otra luz de esperanza. No sin antes encontrar en Boyacá a guerreros como Anita, como Yasmín, como Alex, como unas personas increíbles que siempre estuvieron, Maribel, Alba, Gloria, un montón de personas que llegaron. Empecé a construir equipos y algo me pasó. Yo entendí algo cuando Sócrates antes empezaba a hablar sin información, sin muchas cosas, pero me empezó a dar una filosofía interesante en la vida. Se sentaba en los parques y empezaba a hablar y empezaba a dar una información valiosa que le servía a la vida y a los corazones. Y eso empezó a pasar en mi vida. Empecé a hablar de cómo mejorar la calidad de vida de las personas, de cómo amar, cómo ser felices, cómo ayudar. Empecé a levantar a las personas que muchas veces teníamos un poco de fe, muy poca fe, que a veces están perdiendo esa luz de esperanza. Aquí nosotros lo único que brindamos es esperanza para muchos que se están quedando sin empleo, muchas personas que son siendo profesionales están viviendo situaciones difíciles, y es donde empiezas a ayudar a muchas personas a ser felices. No le enseñes a tu equipo solo cómo hacer el negocio, enséñale a ser felices, enséñale a entregar el corazón, enséñale que al mundo vinimos para amar y para vivir en abundancia. Cuando eso pase, tu equipo va a entregar el corazón por ti y va a empezar a construir realmente los equipos exitosos. Y lo único que siempre diré es que ese equipo siempre, siempre, siempre te va a agradecer. No importa en qué situación te encuentres, no importa en qué posición te encuentres, no importa de dónde hayas llegado, no importa si sales de la nada, si tienes deudas, si estás pasando mal en problemas de salud, no importa. Fusion nació para ayudarte, para construir esos equipos que llenarán estadios y que serán bendiciones para todos nosotros. Así que después de entender todo esto y entender lo que se aproximaba, empecé a creer con más fuerza. Después de pasar 3 veces mi solicitud de retiro, la cual me negaban y me derogaban, después de cierto tiempo de estar en el negocio, me tocó volver a uniformarme por un tiempo. Duré como 30 días y allí sí que me sentí como un preso, porque nuevamente tenía que cumplir horario, tenía que aguantar órdenes, aguantar a personas que muchas veces no iban digamos, a favor de mis principios y mis valores, no me valoraban en el trabajo, así que regresar nuevamente a uniformarme después de estar viviendo una vida espectacular, ayudando a muchos, me sentí allí como cohibido, como una situación difícil que nunca quisiera regresar. Y ahí es donde le di más valor a este negocio, donde entendí que nosotros vinimos al mundo a ser libres, a entregar el corazón, el cuerpo y el alma a tus sueños, no a una vida tolerada. Y después de todo ese tiempo, de esas luchas, duró 6 meses, donde me uniformaba, regresaba, salía con vacaciones de retiro, hasta que por fin entendí algo, que tu vida va al siguiente nivel cuando tu nivel de creencia, cuando empiezas a creer en ti, cuando empiezas a creer en Dios, cuando nunca encuentras las adversidades, sino que esas adversidades las conviertes en un reto para tu vida y una bendición, porque entiendo algo, que Dios es perfecto y las circunstancias que lleguen a tu vida van a ser para lecciones que vas a aprender y que te van a servir para toda tu vida. Después de eso llegó el platino, unas semanas después de mi retiro, llegó mi platino. Llegó mi platino, al cual celebré, al cual agradecí a todo mi equipo, todas las personas que se encontraron allí sabían y miraban mi rostro de felicidad. Y después seguí creyendo y salí a reventarla, salí con el corazón, el cuerpo, el alma. Si antes trabajando no tenía tiempo y no tenía excusas, pues ahora iba a ser más disciplinado porque entendí algo, que la disciplina vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Era muy disciplinado y a pesar de que ya no tenía jefes, tenía mi horario, tenía mi disciplina, tenía mi programa. Después del platino, 1 mes y medio después, llegó el doble platino. Y allí es donde mi hija
me llevó en una hermosa bendición y la felicidad más grande que tengo en mi corazón. Después de que tu hija te entregue una llave de auto donde frente a más de 2.000 personas se sienta, que tu papá lo valora y que lo menciona en una tarima. Ella llegó al colegio diciendo que su papá era millonario y allí es donde el nivel de creencia empezó a aumentar y entendí que mi hija iba a ser un ejemplo claro de, no de motivación, sino de felicidad absoluta, porque gracias a esta hermosa oportunidad ella estuvo allí en ese momento entregando esa llave de auto, su nivel de creencia, de amor, de pasión, donde antes al cumplir horarios en la institución, al ir 2 días, recuerdo mucho que se prendía a mi cuello a llorar y decir, papito, no te vayas, papito, no te vayas. Y eso me destrozaba el corazón, pero allí en ese momento entendí que la felicidad está a la vuelta de tu pensamiento. Solo tú decides si eres el arquitecto de tu vida. Solo tú entregas el corazón por tus sueños y solo tú das lo máximo. Si estás allí en la situación que estás es porque tú la buscaste, pero siempre hay una oportunidad y una luz que te permite levantarte con más fuerza. Momentos como estos, donde tienes resultados y donde tienes no el reconocimiento de un equipo, sino se ve el reflejo de lo que has accionado. Si estás allí obteniendo resultados es porque has ayudado a un montón de personas y que hoy te agradece y te dice gracias por traer esta hermosa bendición a mi vida, gracias por compartir esta hermosa empresa. Y es donde empieza a llegar la abundancia. Y empezaron los superbonos. Yo recuerdo muchísimo que cuando Diego, mi gran diamante, mostraba esos superbonos de 2.000, de 9.000 dólares. Yo decía, yo quiero estar allí, yo quiero conseguirlos. En ese entonces, mi termostato financiero era tan bajo que decía, ¿será que eso sí es posible? ¿Será que llegar allí sí se puede? ¿Será que ese cartón sí lo van a pagar? ¿Será que ese estilo de vida sí es posible? Hasta que entendí que sí es posible. Y cuando te subes allí a tarima dije, wow, lo visualicé, quería estar allí, quería construir. Yo seguí un modelo y un ejemplo. Una persona que siempre ha estado allí en mi proceso de formación, que siempre ha estado allí formándonos, muy disciplinado, con un carácter espectacular, y él siempre dice, yo corrijo a mis hijos porque quiero lo mejor para ellos, y entendí algo, que ese proceso iba a ser en abundancia. Llegaron los bonos, Perú, 2.000 dólares, mi primer superbono, y me sentía espectacular, con eso iba a pagar un montón de deudas que tenía, y con eso mi vida empezaba a cambiar. Y después en Punta Cana recibí un superbono de 9.000 dólares. Allí dije, wow, si esto es posible, ahora voy por el de 18.000 y voy por todos los superbonos, porque eso es lo que te impulsa. Porque ese valor que tiene superbonos te va a ayudar a que tus sueños se empiecen a cumplir. Antes, mi papá decía, no vas detrás del dinero, el dinero no es todo en la vida, el dinero te va a causar problemas. Y entendí algo. Vivía en una situación de escasez, vivía en una situación donde de pronto no vivía en una abundancia, y ahora me encuentro viviendo una situación totalmente diferente, una situación de abundancia. En las dos etapas fui feliz cuando no tenía mucho dinero y fui feliz ahora que empecé a construir, pero me quedo en la segunda, porque con esto puedo ayudar a muchas personas y entendí que entre más tienes, más vas a recibir, porque tu corazón empieza a aumentar. Y entendí algo que también que no lo entendía, y es que los ricos eran malos, que los ricos esto, era pura envidia. Yo decía, bueno, no compro carro, pues era no porque no me gustara, sino porque no tenía el dinero, pero sacaba un montón de excusas. Pero entendí que con dinero tú puedes construir fundaciones, puedes ayudar a muchas personas, puedes ayudar. ¿Cómo le vas a ayudar a una persona que tiene una necesidad si no tienes dinero? ¿Cómo vas a ayudarle a una persona que se encuentra en un problema difícil si no tienes ese dinero para ayudarle? Entendí algo, que la abundancia es muy buena y que la avaricia y la codicia sí son malas, porque piensas en ti, pero cuando piensas en todo un equipo y en todas las personas que van a recibir lo mismo, ahí es donde empiezan a llegar las bendiciones. Al mejor estilo de vida, ahora empecé a entender que mis pensamientos me estaban llevando a quedarme en la pobreza. Cuando empecé a cambiar mi forma de pensar, a eliminar esos patrones mentales, hacerme merecedor, y entendí algo. La vida no está diseñada para el necesitar, no al que yo necesito, Dios, yo necesito, no. Está diseñada para el merecer. ¿Cuánto has sembrado?
cuántas semillas estás regando todos los días, cuántas presentaciones realizas, cuántas proyecciones, a cuántas personas le estás ayudando, a cuántas personas les das una voz de aliento y le dices, oye, vamos a construir juntos, vamos a soñar en grande. Yo pasé por las mismas situaciones porque inicié de cero, les vuelvo a mencionar, con deudas, con unos problemas mentales espantosos, con unos patrones mentales que ni te imaginas, con falta de credibilidad, falta de creencia, pero eso me llevó a tener ahora esas bendiciones. Aquí encuentra varios de los carros que ya nuestra hermosa compañía nos ha entregado, como a un joven de 19 años y su mamá, Anita, fue concedido una Kia Sportage, también a nuestro gran doble platino David Barón entregando su auto, un Kia Cerato, mi auto también, Diego también con su camioneta, con su Range Rover, y fue una bendición tener este equipo élite, unas personas que día a día estamos entregando el corazón a un equipo. República Dominicana, en Punta Cana, un viaje increíble, la verdad. Solo había salido de comisión a Arauca y a otros municipios aquí aledaños, pero de comisiones en la policía, nunca había salido del país. Y gracias a Fusion, el año pasado salí 2 veces a conocer Perú, un país espectacular, donde visitamos los mejores restaurantes, donde estuvimos disfrutando un estilo de vida espectacular, donde mi termostato financiero empezó a aumentar, donde empecé a traer más bendiciones. Ese viaje, mi hija quería un auto donde pudiera sacar la cabeza, y gracias a esta bendición su sueño se está cumpliendo. Cada sueño, cada declaración que hemos proyectado con ella, nos queda más tiempo ahora para hablar, y eso está llegando a nuestra vida, eso está llegando en los viajes, mira esos paisajes, esos hermosos panoramas. Yo antes nunca pensé en visitar estos lugares. Como le digo, era una persona muy conforme con lo que tenía, decía, no, ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué eso? ¿Para qué viajes? Pero entendí que la mayoría de personas dicen eso porque no tienen el dinero para viajar, para disfrutar, para vivir en abundancia, para tener las arcas y las bendiciones que Dios nos trae, las maravillas del mundo. Eso fue una cena en Perú con todo el equipo, la verdad, había jóvenes de 14, 15, 17 años acompañándonos de nuestro equipo. Fue una experiencia tan bonita para ellos que ver su rostro me causa una sensación de felicidad enorme que siempre guardaré en mi memoria y en mi corazón. Llevar la bandera de un país que está construyendo y que está consolidando me llena de orgullo, de honor, de estar allí plasmando y levantando una bandera en otro país. Es espectacular. Ahora disfrutamos de un mejor estilo de vida. Entendí que siempre estábamos atrapados en esa situación del trabajo. Siempre trabajamos por dinero, siempre nos entregamos los mejores momentos de nuestra vida por dinero, sin pensar que la abundancia está para todos y que todas estas cosas las podemos lograr y alcanzar. Gracias a esta hermosa bendición, hoy pude disfrutar y conocer un montón de lugares que en mi vida imaginé conocer. Siempre anhelé conocer el mar, y aquí fue donde empecé a construir un montón de cosas, a conocerlo, a disfrutar. Diego me decía, oye, campeón, siempre quiero este estilo de vida para ti. Al principio no le creía porque como nosotros estamos acostumbrados a vivir en escasez, no imaginaba que esto se podía alcanzar, pero repito, si lo crees, lo creas, es sencillo. Si lo crees, lo creas. Y así fue cuando llegaron nuestra primer noche de éxito en Boyacá. Llevamos con todo nuestro equipo y gracias a nuestro presidente y fundador, gracias a Jairo Bernal, logramos tener una noche de éxito en Boyacá y luego una noche de éxito con nuestro equipo en Tolima. Esto es parte del resultado de la creencia que tú le lleves. Yo siempre he dicho, cree en Dios, cree en ti y cree en esta hermosa oportunidad, porque mira cuántas vidas hemos impactado, mira cuántas familias hay allí en este auditorio, en estos auditorios, y cada una de esas personas vive súper feliz y contenta, porque hoy le estamos dando un valor agregado a su vida, porque hoy le estamos dando esa luz de esperanza que lo necesita. Muchas familias necesitan de esta oportunidad y somos los encargados y los responsables en transmitir esta hermosa bendición, porque no te quedes callado, comparte la bendición que llega a tu vida. Es allí donde regresamos bendiciones. La verdad que esto fue uno de los momentos más felices de mi vida, cuando en la policía no podía tener absolutamente nada. Hoy estoy regresando bendiciones porque el 24 de diciembre pasado pudimos con parte de mi equipo llevar a muchos niños esta bendición, regalitos. 24 de diciembre, no te imaginas las condiciones en las cuales se encontraban estos niños, y
En la policía entendí que nunca podía hacer, con un sueldo no podía hacerlo. Gracias a Fusion y a esta hermosa oportunidad hoy podemos llevar más sonrisas a más familias. Pudimos estar allí y miren la felicidad de mi hija al entregar ese regalito a una persona que lo necesitaba. No te imaginas, nos cogieron las 7 de la noche entregando regalitos y me llamó muchísimo la atención un hogar donde su padre a las 7 de la noche estaba borracho al cuidado de 3 niños de 5, 7 y 8 años, donde me partió el alma saber que hay muchas personas que necesitan esta oportunidad y ahí es donde le digo a las personas que piensan que tener dinero es malo. Tener dinero es malo si no lo sabes aprovechar, pero si regresas bendiciones y utilizas parte de ese dinero para ayudar a muchas personas, es allí donde empiezas a construir la felicidad de mi hija, el rostro de mi hija entregando ese regalo va a ser de eterno. Yo estoy seguro que el próximo año lo primero que me dirá no será papi, ¿qué trae el niño Dios? Sino a quienes vamos a dar regalitos. Y eso va a marcar la vida de mi hija y la vida de las personas que estuvimos en ese entorno entregando esa bendición. Ellos saben cuántas sonrisas llevamos a esos niños y gracias a compartir, eso te llena de energías. Cuando regresan las bendiciones, cuando regresas un poco de lo que estás recibiendo, entiendes que el universo va a conspirar para que siempre a tu vida lleguen más bendiciones. La ley del boomerang, todo lo que tú entregas se te regresa. Si tú le entregas a la vida sonrisa, regresará sonrisas. Si tú le ingresas a la vida amor, te llegará amor. Pero si tú le entregas a la vida tristeza, también llegará tristeza. Así que te invito a soñar, a vivir en grande, a pensar, a construir, a ayudar a muchas personas. Ayúdale a tu equipo, ayuda a las personas que más están cerca a ti a ser mejores cada día, a entregar el corazón. Yo creo que no importa el tiempo que tardes, no importa si tu propósito es demasiado grande, no importa. Dios va a colocar en tu corazón ese desafío que te va a permitir crecer como persona, como familia, como ser humano, como padre, como hijo, y empiezas a mirar la vida de otra manera. Así que gracias a Fusion y gracias a esta hermosa oportunidad que un día llegó a mi vida, hoy la promesa que le hice a mi hija se ha cumplido. Y ahí es donde me quedo un poquito sin palabras y con el corazón en la mano digo gracias a todas las personas que traen esta bendición. Porque ver a mi hija sonriendo y estando por primera vez después de 14 años que me negué en la institución, después de tener el tiempo contado, por primera vez pude salir en Halloween a pedir dulces con ese hermoso ser que Dios me ha regalado. Y gracias a esta hermosa oportunidad de tener libertad y tener una promesa cumplida, allí veo como el rostro de mi hija es como el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Tener más tiempo con ella, dialogar con ella, tener información de qué quiere en la vida, estar elevando con meta, disfrutando con los mejores panoramas, llevándola donde ella quiere. Antes del 24 de diciembre, los 24, ella siempre le hacía una carta al niño Dios, pero por problemas financieros o algo no podía cumplir. Y qué bendición es hoy poder entregar lo que ella pide, darle esa promesa cumplida. Y te acuerdas que al inicio hice una promesa donde iba a trabajar día y noche hasta que sus sueños se cumplieran y que no me importaba lo que tuviese que pasar porque en algún momento Dios estaría allí dándonos la bendición. Pues ya llegó esa promesa y hoy, gracias a Fusion y a esta hermosa oportunidad, la puedo llevar al colegio, pude estar en su escuela de padres, pude recoger el boletín, pude hacer un montón de cosas. Hoy ya no es cuándo puedes venir, padre, sino cuándo yo quiero ir. Está próximo a su cumpleaños, el 9 de febrero estaré allí con ella preparando y yo estoy seguro que esta hermosa oportunidad me dará de estar un día o 2 días antes preparándole su fiesta, así como ella se lo merece, porque para eso venimos al mundo, para hacer feliz a otras personas y qué bueno regresarle y cumplirle a la persona que más ama. Ese es el amor de mi vida y gracias a esta bendición hoy puedo cumplir y decir, hija, te estoy cumpliendo lo que te prometo, pero ahora hay más promesas, porque cuando iniciamos con una maleta cargada de sueños no imaginamos que estos sueños se iban a cumplir. Ahora ya cumplimos esos sueños y viene una maleta más grande cargada de sueños. Y es donde digo,
Gracias a mi querida familia, gracias a mi hermana del alma, gracias a mi hermano que siempre está allí apoyándonos, gracias a todas las personas que están haciendo esto posible, gracias a mi hija por ser la hija más hermosa del mundo. Yo te hago una promesa hoy y es decir que siempre estaré para ti y que siempre buscaré tu felicidad y que siempre honraré tu compañía porque eres lo más hermoso y el regalo más lindo que Dios me ha dado. Así que también quiero agradecer a las personas que han hecho de eso posible. Tú tienes que tener generales o personas que están dispuestas a entregar. Gracias, Anita, por ser esa guerrera incondicional, por entregar siempre lo mejor, por entregar el amor. Gracias a nuestro querido doble platino David Barón, gracias a Natalie, un par de hermanos que están haciendo que las cosas pasen en muchos corazones. Ellos tienen un equipo espectacular, esos dos seres brillan con luz propia y gracias a ellos también están arreglando la vida de muchas personas. Yuri, gracias por entregar el corazón cuando en muchas circunstancias nos vimos y creo que el tiempo de Dios es perfecto. Gracias a Yasmín. Todos ellos son platinos y doble platinos de mi organización, de nuestra organización, y es un honor ver cómo tus hijos se gradúan, cómo personas que vienen detrás ya cortas la distancia, porque si yo tardé 2 años en construir lo que hasta el momento se ha construido, estos seres lo han hecho en menor tiempo, porque siempre he dicho que le acortes el tiempo a tu equipo, que le digas a tu equipo, oye, no te metas por ahí, yo ya viví eso, evítale que cometa sus errores, porque para eso estás, eres un maestro y eres un ejemplo, eres una persona que inspiras, y esas personas sé que están inspirando a muchas familias. Gracias a César, a Betty en Tolima, gracias a todas las personas que están haciendo esto posible, pero esas personas están teniendo resultados espectaculares en nuestra organización, hacen que las cosas pasen y sin ellos el liderazgo de nuestra organización no sería posible. Gracias de corazón. Gracias también a mi hermano del alma, a mi querido mentor, a mi amigo, a la persona que me ha enseñado día a día a hacer muchísimas cosas. Fue una persona que venció muchísimos patrones mentales. Fui muy terco al principio y me hubiera ahorrado un montón de caminos si me hubiera escuchado. Una persona increíble, disciplinada, quien admiro y respeto mucho. Sé que Dios tiene muchas bendiciones para ti porque realmente tienes mi admiración profunda, tienes mi corazón. Gracias por liderar nuestro equipo, gracias por ser el capitán de este barco. Te seguimos y estoy seguro que vamos a construir grandes cosas, porque solo nosotros sabemos nuestra historia y todo lo que hemos tenido que pasar. Ahora no el papel de víctimas, sino como un proceso que nos ha llevado, y yo siempre digo, divino proceso que nos puso en el camino para llevar bendición a muchas familias, divino proceso que hoy nos da la oportunidad de seguir construyendo en equipo, porque sí o sí vamos a llevar esta bendición, salud y bienestar, la promesa verdadera a muchas familias que hoy necesitan. Mi hermano, mi diamante, muchas gracias por ser esa persona que siempre está dispuesta a guiarnos. Gracias de corazón. No sabes lo que admiro y lo que te quiero. Gracias a nuestro querido doble diamante Alan Badilla. Siempre se ha convertido como un amuleto de éxito. Siempre que ha venido, Alan, ha salido grandes rangos y grandes bendiciones también. Te admiramos y haces parte fundamental de nuestro equipo. Gracias a Luca y a Eddie, que creyeron cuando no había nada por abrirnos el camino, por construir. Gracias a Lili, gracias a Natalie, a Natalia Ponce, gracias por todo eso que hacen día a día. Gracias, de verdad que son un ejemplo de inspiración. Gracias por bendecir este camino, por abrirnos las puertas y por construir día a día. Y también quiero dar las gracias infinitas. Gracias a nuestro presidente y fundador. Gracias por ser ese ser maravilloso. Cuando lo conocí en primer lugar, fui uniformado y él me dijo, tranquilo, vas a construir cosas grandes. Y después de un año nos encontramos en Barranquilla y después en Bogotá, donde entendí algo, que tenemos un presidente y fundador de un corazón tremendo. Gracias a tu familia, gracias por traer esta bendición a muchas personas, gracias por inspirar y llevar esta hermosa visión. De verdad que mi familia te agradece, las familias que hoy tenemos en nuestro camino, te agradecemos de corazón por haber traído esta hermosa oportunidad y esta hermosa bendición. No tengo las palabras adecuadas o correctas para decir o transmitir todo lo que has hecho por las familias que tenemos. Gracias por permitirme ser una herramienta en este proceso y en este camino.
te admiro, te respeto y sé que esta compañía va a ser la número 1 a nivel mundial, porque cuando tenemos una buena dirección, un corazón enorme, se construye lo que sea. Porque entiendo algo, que Fusion nació gracias a ti y gracias a eso podemos transmitir esos sueños grandes. Gracias de verdad por hacer que esto suceda y por llevar esta bendición a todo el mundo. Aquí te queremos, te admiramos. Colombia es tu casa, nuestro equipo de verdad valora todo lo que haces. Gracias a ti y a tu esposa por todo lo que hacen, por esas palabras que siempre nos transmiten de aliento. Y gracias porque Dios nos bendice. Gracias Dios, gracias a Fusion, gracias a toda Latinoamérica y gracias porque hoy me permite transmitir ese testimonio que espero que le haya ayudado a muchas personas. No teman en compartir o salir a correr riesgos, no teman en abandonar lo bueno porque estoy seguro que llegará lo extraordinario. Si crees, lo creas y estoy seguro que todo es posible si lo crees posible. Te invito a soñar, te invito a construir y te invito a creer. Cree en Dios, cree en ti, cree en tus sueños, cree en tus motores fuertes. Porque nosotros creemos en ti, creemos en cada corazón, en cada latido. Sabemos que vinimos al mundo a hacer cosas grandes y sé que esta hermosa bendición llegó para quedarse en muchos hogares nuestros. Entregaré mi corazón y mi alma a esta oportunidad, a Fusion y a todas las personas que han llegado y que están a punto de llegar, porque sé que no hemos construido nada y sé que cuando lleguemos al diamante es porque tendremos un montón de personas a quienes hemos iluminado. Vamos a iluminar al mundo y vamos a decirle que aquí hay una oportunidad para todas esas personas que están pensando cosas negativas. Si es posible, vamos a construir esta hermosa bendición por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Gracias por escucharme, gracias por permitirme transmitir este testimonio y esta historia. Y de verdad que no tengo palabras para agradecer y decir, amo a Fusion, me quedo aquí y empiezo a construir sueños con ustedes y con todas las personas. Gracias Latinoamérica, que Dios los bendiga, éxitos y bendiciones.